Hemos sido llevados a creer que aprovechar la energía del sol requiere miles de dólares en paneles de silicio de alta tecnología y sistemas complejos llenos de inversores y componentes frágiles, cajas negras que no puedes construir ni reparar cuando inevitablemente se degradan o fallan con el tiempo. Sin embargo, existe una forma de capturar la energía solar conocida desde hace cientos de años, basada únicamente en las leyes fundamentales de la termodinámica y en materiales comunes que puedes encontrar en cualquier tienda de hardware local, sin necesidad de depender de una cadena global de suministro ni de tecnología inaccesible. Mientras los paneles solares en el techo de tu vecino luchan por alcanzar una eficiencia del 20%, este método olvidado logra tasas de conversión cercanas al 70%, superando incluso a muchos de los motores industriales más avanzados, utilizando poco más que vidrio, agua y superficies reflectantes. No se trata de una mejora incremental, sino de una diferencia radical en la forma en que entendemos la energía solar. Una diferencia comparable a intentar recoger agua de un grifo con una esponja frente a utilizar un recipiente diseñado para contenerla completamente. Entonces, ¿qué es exactamente esta tecnología olvidada? ¿Cómo puede algo tan simple superar a sistemas modernos que cuestan miles de dólares? ¿Y por qué? Si su rendimiento es tan alto y su lógica tan directa, ¿no vemos estas instalaciones en cada hogar en lugar de depender de paneles fotovoltaicos? Estas preguntas no solo desafían lo que creemos saber sobre la energía solar, sino que también revelan una historia más profunda sobre decisiones tecnológicas, económicas y políticas que han moldeado el mundo moderno. Para responderlas, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de que el mundo se volviera dependiente de una red eléctrica centralizada y de sistemas energéticos controlados por grandes industrias. Porque la respuesta no está en el futuro, sino en un pasado que fue deliberadamente dejado de lado. Una tecnología que no desapareció por ser ineficiente, sino porque no encajaba en un modelo económico basado en el control, la distribución y la monetización de la energía. Para encontrar el origen de esta tecnología, debemos viajar al siglo XIX, a una época en la que el mundo aún no estaba dominado por redes eléctricas centralizadas ni por combustibles fósiles aparentemente infinitos. En 1866, un profesor de matemáticas llamado Augustin Mouchot se encontraba en los patios soleados de Francia, experimentando con una idea que en ese momento parecía radical: utilizar la luz del sol no como una curiosidad científica, sino como una fuente real de energía industrial capaz de reemplazar al carbón. Francia, en aquel entonces, vivía con una creciente preocupación por su dependencia del carbón británico, un recurso estratégico que condicionaba su estabilidad económica y política. Fue en este contexto que Mouchot recibió el encargo de explorar alternativas energéticas. Su respuesta no fue compleja en términos tecnológicos, pero sí profundamente innovadora en su lógica. Diseñó una máquina que utilizaba un gran espejo cónico para concentrar la luz solar en una caldera cubierta de vidrio, elevando la temperatura del agua hasta generar vapor a alta presión. El resultado no fue un simple experimento académico. Su dispositivo fue capaz de producir suficiente vapor como para accionar un motor mecánico, demostrando de forma contundente que el calor del sol podía ser aprovechado como una fuerza industrial concentrada, décadas antes de que se desarrollaran las primeras células solares de silicio. Este logro no solo validó el principio físico, sino que también abrió la puerta a una nueva forma de pensar la energía. No como electricidad, sino como calor utilizable directamente. En 1878, Mouchot presentó su invención en la Exposición Universal de París, donde llevó su concepto un paso más allá al acoplar su sistema a un dispositivo de refrigeración impulsado por calor. Ante una multitud sorprendida, logró producir bloques de hielo utilizando únicamente la energía del sol. Un contraste casi paradójico que dejó claro que esta tecnología no solo era viable, sino extraordinariamente versátil. En ese momento, el potencial era evidente, pero el mundo aún no estaba preparado para seguir ese camino. La lógica de la energía solar térmica no se quedó en los patios académicos de Francia. Décadas después,
Cruzó continentes hasta llegar a las orillas del río Nilo, donde en 1913, un ingeniero estadounidense llamado Frank Schumann llevó esta idea a una escala nunca antes vista. A diferencia de Mouchot, que había demostrado el principio, Schumann estaba decidido a convertirlo en una solución práctica para problemas reales, particularmente en regiones donde el acceso al combustible era limitado, pero la radiación solar era abundante. En Egipto, Schumann construyó lo que se considera la primera planta solar a gran escala del mundo, diseñada específicamente para la irrigación agrícola. En lugar de depender de complejas reacciones químicas, entendió que la clave para capturar la energía del sol de manera eficiente estaba en la geometría. Su sistema consistía en 5 enormes colectores parabólicos, cada uno con una longitud de aproximadamente 60 metros, alineados para seguir el movimiento del sol a lo largo del día y maximizar la concentración de energía. Estos espejos curvos enfocaban la luz solar en una tubería central de hierro fundido, donde el agua era calentada hasta convertirse en vapor a alta presión. Este vapor alimentaba un motor mecánico de 60 caballos de fuerza, capaz de bombear cerca de 6.000 galones de agua por minuto desde el río Nilo hacia los campos cercanos. No era un prototipo experimental, sino una infraestructura funcional que reemplazaba directamente el trabajo de animales y combustibles fósiles en una escala significativa. Schumann no era un soñador idealista, sino un pragmático con una visión clara del futuro energético del planeta. Reconocía que las reservas de carbón no eran infinitas y anticipó que, en menos de 100 años, regiones como el desierto del Sahara podrían convertirse en los principales centros de producción energética del mundo. Su trabajo demostraba que, utilizando materiales relativamente simples como vidrio y metal, una nación podía desarrollar independencia energética sin depender de recursos importados. El sistema funcionaba. Era eficiente, replicable y económicamente viable para su contexto. Pero justo cuando esta tecnología comenzaba a mostrar su verdadero potencial, su desarrollo fue interrumpido abruptamente por factores externos que nada tenían que ver con su rendimiento técnico. La historia de la energía no estaba determinada únicamente por la eficiencia, sino por decisiones geopolíticas que cambiarían el rumbo del siglo XX. Sin embargo, la visión de Frank Schumann no desapareció porque su tecnología fallara. Desapareció porque el mundo cambió de dirección. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 alteró por completo las prioridades globales, desviando recursos, atención e inversión hacia el conflicto. Y poco después, una transformación aún más decisiva ocurrió. El descubrimiento de vastas reservas de petróleo barato en el Medio Oriente. Una fuente de energía que no solo era abundante, sino también fácilmente transportable, almacenable y, lo más importante, comercializable. El petróleo ofrecía algo que la energía solar térmica no podía proporcionar dentro del modelo económico emergente: control centralizado. A diferencia de un sistema solar que cualquier persona podía construir con materiales básicos, el petróleo requería infraestructura masiva, refinerías, transporte y una red global de distribución. Esto permitía medirlo, venderlo y grabarlo en cada etapa. No era simplemente una fuente de energía, era un producto perfecto para la economía industrial del siglo XX. Como resultado, el mundo no abandonó la lógica térmica porque fuera ineficiente o inviable. La abandonó porque no encajaba en un sistema que comenzaba a depender de la concentración de poder energético en manos de grandes corporaciones y estados. La energía solar térmica representaba exactamente lo contrario: descentralización, autosuficiencia y acceso directo a una fuente de energía que no podía ser fácilmente controlada ni monetizada de forma continua. Durante décadas, esta tecnología fue relegada al olvido, no por sus limitaciones técnicas, sino por su incompatibilidad con un modelo económico basado en el consumo recurrente. Mientras el petróleo y posteriormente la electricidad se convertían en pilares de la sociedad moderna, la lógica de capturar directamente el calor del sol fue desplazada fuera de la narrativa dominante. No desapareció,
Simplemente fue apartada del camino principal del desarrollo energético. La razón por la cual este sistema olvidado puede superar a un panel solar moderno no es un misterio tecnológico, sino una diferencia fundamental en la forma en que se captura la energía. Un panel fotovoltaico convencional depende del efecto fotovoltaico, un proceso químico en el que los fotones golpean un semiconductor y generan una corriente eléctrica. Aunque este fenómeno es útil, está limitado por las leyes de la física cuántica, lo que significa que una gran parte de la energía solar simplemente no puede ser convertida en electricidad, sin importar cuán avanzado sea el material utilizado. En términos prácticos, incluso los paneles más costosos del mercado rara vez superan una eficiencia del 20%. Esto implica que aproximadamente el 80% de la energía solar que reciben se pierde en forma de calor o radiación no aprovechada. Este límite no es un problema de ingeniería que se resolverá con mejores materiales, sino una barrera física inherente al proceso mismo. Es como intentar capturar toda la energía de una corriente de agua, utilizando un filtro diseñado para dejar pasar la mayor parte del flujo. El método térmico, en cambio, ignora completamente la conversión eléctrica y se centra directamente en lo que el sol produce en mayor cantidad: calor. En lugar de intentar transformar la energía solar en electrones en movimiento, este sistema captura la energía térmica y la concentra hasta niveles que pueden ser utilizados directamente en procesos mecánicos. La diferencia entre ambos enfoques es enorme, comparable a intentar recoger agua con una esponja frente a utilizar un recipiente diseñado para contenerla sin pérdidas significativas. Este cambio de enfoque elimina una capa completa de ineficiencia. En lugar de convertir luz en electricidad y luego electricidad en calor o movimiento, el sistema térmico va directamente al resultado final. Al concentrar la radiación solar en un punto específico, se logra una densidad energética mucho mayor que la que puede ofrecer un panel plano. Esto permite alcanzar temperaturas que no solo son útiles para calentar agua, sino para generar vapor a alta presión capaz de realizar trabajo mecánico real. En esencia, la diferencia entre estos dos sistemas no es solo técnica, sino conceptual. Uno intenta adaptar la energía solar a una infraestructura eléctrica existente, mientras que el otro aprovecha directamente la naturaleza física de la radiación solar. Y en ese proceso, elimina pérdidas, simplifica el sistema y desbloquea un nivel de eficiencia que la tecnología basada en semiconductores simplemente no puede alcanzar. La clave de todo este sistema reside en una forma geométrica precisa: la curva parabólica. Cuando la luz solar incide sobre una superficie plana, los rayos se reflejan en múltiples direcciones, dispersando la energía en lugar de concentrarla. Pero cuando esa misma superficie es moldeada en una curva parabólica exacta, ocurre algo completamente distinto. Cada rayo de luz que golpea la superficie es redirigido hacia una única línea conocida como el punto focal. Este fenómeno no es una aproximación, sino una consecuencia directa de las matemáticas de la parábola. Este punto focal es el corazón del sistema, el lugar donde la energía solar se multiplica. En lugar de simplemente interceptar la radiación, el colector parabólico la concentra, aumentando su intensidad cientos de veces. Al colocar un tubo receptor justo en esta línea focal, el sistema transforma una fuente de energía difusa en una fuente altamente concentrada. Este tubo, generalmente lleno de un fluido portador como agua o aceite térmico, se convierte en una trampa de calor extremadamente eficiente. Para maximizar esta captura, el tubo receptor suele estar encerrado dentro de una envoltura de vidrio al vacío. Este diseño permite que la radiación solar entre sin obstáculos, pero reduce drásticamente las pérdidas de calor por convección y conducción. El resultado es un sistema donde la energía entra con facilidad, pero no puede escapar. Esta acumulación progresiva de calor eleva la temperatura del fluido interno a niveles que pueden superar fácilmente los 300 grados Celsius, lo que equivale a más de 572 grados Fahrenheit. A estas temperaturas, el agua dentro del sistema sufre un cambio de fase, transformándose en vapor a alta presión. Este es el punto de transición donde un simple tubo se convierte en una fuente de energía mecánica.
El vapor generado puede ser dirigido hacia un pistón o una turbina, convirtiendo la energía térmica en movimiento utilizable. Este proceso no requiere electrónica compleja ni materiales exóticos, solo una comprensión precisa de cómo concentrar y retener calor. En configuraciones modernas, el calor producido no se utiliza necesariamente de inmediato. En lugar de eso, se canaliza hacia un sistema de almacenamiento térmico, como un tanque aislado lleno de sal fundida, arena o incluso agua presurizada. Este almacenamiento permite desacoplar la producción de energía del consumo, acumulando calor durante el día para utilizarlo durante la noche o en momentos de baja radiación solar. Esta capacidad de almacenamiento es una de las ventajas más significativas frente a los sistemas eléctricos tradicionales. A diferencia de los paneles solares fotovoltaicos, que dependen de circuitos internos complejos y se vuelven inutilizables cuando fallan, este sistema térmico es completamente transparente en su funcionamiento. Si una tubería presenta una fuga, puede repararse con herramientas básicas. Si una válvula falla, puede reemplazarse sin necesidad de componentes especializados. Aquí no se trata de gestionar electrones invisibles, sino de manipular calor, presión y movimiento, variables físicas que pueden ser comprendidas y controladas directamente. En un sistema energético, generar energía es solo la mitad del problema. La otra mitad, y a menudo la más crítica, es cómo almacenarla. Aquí es donde la lógica térmica demuestra una ventaja abrumadora frente a los sistemas eléctricos modernos. Mientras que la electricidad es difícil y costosa de almacenar, el calor puede ser retenido de manera simple, eficiente y económica utilizando materiales comunes y principios físicos básicos. En los sistemas fotovoltaicos convencionales, la energía generada durante el día debe almacenarse en baterías químicas para su uso nocturno. Estas baterías, generalmente de iones de litio, no solo son costosas, sino que también se degradan con el tiempo, perdiendo capacidad después de cientos o miles de ciclos de carga. Además, implican riesgos térmicos y dependen de una cadena de suministro global basada en minerales raros. Todo esto añade complejidad, costo y vulnerabilidad al sistema. El almacenamiento térmico, en contraste, evita completamente estos problemas. En lugar de convertir la energía solar en electricidad para luego almacenarla químicamente, el sistema térmico conserva directamente el calor en lo que se conoce como una batería térmica. Esta puede ser tan simple como un tanque altamente aislado, lleno de agua presurizada, arena o materiales de cambio de fase diseñados para absorber y liberar calor de manera controlada. Los estudios en el campo del almacenamiento energético muestran que estos sistemas pueden alcanzar eficiencias de ciclo completo cercanas al 95%. Lo que significa que casi toda la energía capturada puede ser recuperada cuando se necesita. A diferencia de las baterías químicas, estos sistemas no muestran una degradación significativa incluso después de miles de ciclos, lo que los convierte en una solución a largo plazo mucho más estable y confiable. Esta capacidad de almacenar calor de manera eficiente cambia completamente la dinámica del uso energético. Permite capturar la máxima intensidad solar durante el día y liberarla horas después sin pérdidas significativas. En términos prácticos, esto significa que un sistema térmico bien diseñado puede proporcionar agua caliente, calefacción o incluso vapor de alta presión durante la noche o en días nublados, sin necesidad de recurrir a fuentes externas de energía. Más allá de la eficiencia, la simplicidad de estos sistemas representa una ventaja estratégica. No requieren electrónica compleja, no dependen de componentes altamente especializados y pueden ser construidos y mantenidos con herramientas accesibles. En lugar de confiar en tecnologías que envejecen rápidamente, el almacenamiento térmico ofrece una solución robusta basada en principios físicos que han permanecido constantes durante siglos. Durante mucho tiempo, la energía solar térmica fue considerada una solución exclusiva para proyectos industriales a gran escala, visible en vastas instalaciones en regiones desérticas como España o el norte de África. Sin embargo, en los últimos años ha surgido un cambio silencioso pero significativo: la miniaturización de estos sistemas.
Este nuevo enfoque, conocido como Micro CSP, traslada la lógica de los grandes colectores parabólicos a un formato accesible para el uso doméstico. Para el propietario moderno, esta transformación representa una oportunidad radical. En lugar de depender de paneles fotovoltaicos que convierten la energía solar en electricidad con una eficiencia limitada, los sistemas de colectores parabólicos a pequeña escala priorizan la captura directa de calor. Esta diferencia no es menor. Estudios publicados en revistas especializadas como Energy y Renewable Energy han demostrado que estos sistemas pueden capturar cerca del 70% de la energía solar incidente, una cifra que triplica el rendimiento típico de los paneles solares residenciales. Este aumento en la eficiencia no es el único beneficio. Al concentrar la energía solar en un tubo receptor de alto rendimiento, estos sistemas pueden generar temperaturas superiores a 200 grados Celsius, lo que equivale a más de 392 grados Fahrenheit. Este nivel de calor no solo es suficiente para calentar agua, sino también para producir vapor y alimentar procesos que tradicionalmente requerían combustibles fósiles o sistemas eléctricos de alta potencia. Desde una perspectiva económica, el impacto es igualmente significativo. Debido a que estos sistemas pueden construirse con materiales accesibles como aluminio pulido, acero y vidrio, el costo inicial es considerablemente menor que el de una instalación fotovoltaica convencional. Además, al reemplazar sistemas eléctricos costosos como calentadores resistivos, el costo nivelado del calor puede reducirse a aproximadamente $0,03 por kilovatio hora. Este nivel de eficiencia y bajo costo se traduce en un periodo de recuperación de inversión sorprendentemente corto, generalmente entre 2 y 5 años. Más allá de este punto, el sistema continúa generando energía útil prácticamente sin costo marginal. Para el usuario doméstico, esto no solo representa ahorro económico, sino una forma tangible de independencia energética, transformando un espacio común como un patio trasero en una fuente activa de producción térmica. Si la física es superior, el almacenamiento es más eficiente y la historia demuestra que funciona, entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Por qué esta tecnología no está presente en cada hogar? La respuesta no se encuentra en la ingeniería, sino en la estructura de incentivos que definió el desarrollo energético del siglo XX. Justo cuando sistemas como el de Frank Schumann demostraban la viabilidad del ciclo solar térmico, el panorama global cambió con el descubrimiento de vastas reservas de petróleo de fácil acceso. El petróleo no solo ofrecía alta densidad energética, sino algo aún más valioso para las economías industriales: la capacidad de ser medido, transportado y vendido de manera continua. A diferencia de un sistema solar térmico que, una vez instalado, proporciona energía sin costo marginal, el petróleo encajaba perfectamente en un modelo basado en el consumo recurrente. Cada unidad de energía podía ser contabilizada, facturada y controlada, creando un flujo constante de ingresos. Esta lógica se mantuvo incluso con la transición hacia la electricidad. Los sistemas fotovoltaicos, aunque menos eficientes en términos térmicos, se integraban mejor en esta estructura. Generaban electricidad de bajo voltaje, que requería inversores, contratos de conexión a red y una infraestructura centralizada que mantenía a las empresas de servicios públicos como intermediarias entre el usuario y la fuente de energía. No se trataba de eficiencia, sino de compatibilidad con un sistema económico existente. En contraste, los colectores parabólicos representan una forma de energía difícil de controlar dentro de este modelo. Una vez que un sistema térmico está en funcionamiento, el usuario obtiene acceso directo a calor de alta calidad sin necesidad de pagos continuos. No hay consumo medible en tiempo real, no hay dependencia de una red, y no hay un producto recurrente que vender. Desde la perspectiva de una empresa diseñada en torno a ciclos de facturación mensuales, esto representa una pérdida de control. Durante décadas, esta diferencia estructural influyó en qué tecnologías recibían inversión, investigación y promoción. Mientras que los paneles fotovoltaicos se beneficiaban de subsidios, desarrollo industrial y campañas de adopción masiva,
Los sistemas térmicos de alta eficiencia permanecían en un segundo plano, limitados a aplicaciones industriales o experimentales. No porque fueran inferiores, sino porque ofrecían demasiada independencia al usuario final. En última instancia, la elección de la tecnología dominante no fue determinada únicamente por su rendimiento, sino por su capacidad de integrarse en un sistema económico basado en la distribución centralizada de energía. Y en ese contexto, la eficiencia del 70% de los sistemas térmicos fue sacrificada en favor de soluciones que permitían un mayor control y monetización. Para la aplicación doméstica moderna, el argumento a favor del colector parabólico no es solo técnico, sino profundamente práctico. Representa un cambio desde la dependencia hacia la autonomía, y todo comienza con un concepto clave que define el rendimiento del sistema: la relación de concentración. Este valor describe cuánta energía solar es comprimida en un área más pequeña, y es el factor que determina si un sistema puede generar simplemente agua tibia o vapor de alta presión capaz de realizar trabajo mecánico. En términos simples, la relación de concentración es la proporción entre el ancho del espejo reflectante y el diámetro del tubo receptor. Un sistema doméstico eficiente suele apuntar a una relación de al menos 15:1. Esto significa que por cada 15 unidades de ancho del espejo, la energía solar es enfocada en una única unidad del tubo. En la práctica, esto puede traducirse en un espejo de 30 centímetros, concentrando energía sobre un tubo de aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Esta compresión de energía es lo que convierte un colector solar en una verdadera máquina térmica. El diseño más accesible para lograr este nivel de concentración es el colector parabólico lineal. A diferencia de estructuras más complejas como platos parabólicos completos, este formato utiliza una curvatura en una sola dirección, lo que simplifica enormemente su construcción. Utilizando materiales como láminas de aluminio pulido o películas reflectantes sobre una estructura rígida con forma parabólica, es posible crear un sistema funcional sin necesidad de maquinaria industrial. Con este tipo de configuración, es posible alcanzar temperaturas superiores a 200 grados Celsius, equivalentes a más de 392 grados Fahrenheit, utilizando únicamente materiales accesibles. Esto sitúa al sistema muy por encima de los calentadores solares planos convencionales, que rara vez superan los 80 grados Celsius. La diferencia no es solo cuantitativa, sino cualitativa. Se pasa de calentar agua a generar energía térmica de alta calidad. Sin embargo, uno de los mayores desafíos en este tipo de sistemas no es el colector en sí, sino su capacidad para seguir al sol. Debido al movimiento constante del sol en el cielo, un colector fijo pierde rápidamente su punto focal. En instalaciones industriales, este problema se resuelve con sistemas de seguimiento automatizados, controlados por GPS. Pero a escala doméstica, existen soluciones mucho más simples. Un sistema activo puede construirse utilizando sensores de luz, como fotoresistencias, conectados a un motor de baja velocidad que ajusta la orientación del colector a lo largo del día. Alternativamente, el sistema puede alinearse en un eje este-oeste, lo que reduce la necesidad de seguimiento constante, aunque también disminuye ligeramente la eficiencia. Estas decisiones de diseño permiten adaptar el sistema a distintos niveles de complejidad sin comprometer su funcionalidad básica. Sin embargo, el verdadero secreto para lograr una independencia energética real no se encuentra únicamente en el colector, sino en la capacidad de almacenar la energía térmica de manera eficiente. Un sistema puede generar grandes cantidades de calor durante el día, pero sin un método efectivo de almacenamiento, esa energía se pierde en el momento en que el sol desaparece. Por eso, el componente más crítico de un sistema fuera de la red no es el espejo, sino la batería térmica. A diferencia de las baterías eléctricas convencionales, que dependen de reacciones químicas complejas y materiales costosos, el almacenamiento térmico se basa en principios mucho más simples. Un tanque bien aislado, lleno de agua presurizada, puede retener grandes cantidades de energía térmica durante horas. Alternativamente, sistemas más avanzados pueden utilizar arena o materiales de cambio de fase que absorben calor cuando la temperatura aumenta
y lo liberan gradualmente cuando desciende. Investigaciones realizadas por instituciones como la Universidad de Newcastle y proyectos como SolarFire han demostrado que un sistema de almacenamiento térmico bien diseñado puede conservar más del 90% de su energía durante un periodo superior a 24 horas. Esto significa que la energía capturada durante una tarde soleada puede ser utilizada al día siguiente sin pérdidas significativas, proporcionando una fuente continua de calor incluso en condiciones climáticas adversas. Este tipo de almacenamiento transforma completamente la utilidad del sistema. Permite desacoplar la producción de energía del consumo, eliminando la dependencia inmediata del sol. En términos prácticos, esto significa que un hogar puede utilizar vapor de alta presión para cocinar, calefacción radiante o incluso procesos mecánicos sin necesidad de generar energía en tiempo real. Más importante aún, este enfoque elimina la necesidad de baterías eléctricas costosas y de vida útil limitada. En lugar de invertir en sistemas que se degradan con el tiempo, el usuario construye una infraestructura térmica duradera que puede funcionar durante décadas con un mantenimiento mínimo. Esta durabilidad convierte al almacenamiento térmico en la pieza central de cualquier estrategia seria de autosuficiencia energética.